Todo lo que nosotros hacemos tiene su periodo de uso. Se dice que esta nación, por ejemplo, tiene infraestructura construida para 50 años, que ya tiene casi 100 años en uso, que está colapsándose y teniendo problemas, y el país tiene que buscar hacer una inmensa inversión en infraestructura en todo el país, porque hay puentes que tienen casi 100 años de uso, que se hicieron para 50, y cuando los inspectores, ingenieros lo checan, se encuentran que ya ni siquiera el mantenimiento es suficiente, porque los puntos estructurales de los puentes están ya cediendo, están colapsándose, y el país va a tener que hacer una inversión enorme, probablemente en los, no sé, cientos de billones, quizás trillones de dólares. Y así es todo lo que el hombre hace. Constantemente está en un ciclo de corrupción, ¿sí? Porque los metales vuelven a ser polvo, porque todo el hombre vuelve a la tierra, todo lo que existe, los árboles, todo lo que usted ve, de repente en 20, 30, 50, 100 años ya no está ahí, todo vuelve al polvo, todo vuelve hacia abajo, porque así está, así está. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo para precisamente derribar las obras del enemigo y darnos vida eterna en él. Dice el apóstol Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, precisamente porque el hombre lucha constantemente contra esa corrupción. Y yo les voy a decir, mis queridos hermanos, este es un tema que ha tenido controversia por miles de años, en donde el hombre dice ser salvo, pero en el fondo dice, pero no soy, porque yo soy el autor de mi salvación. Y qué error tan grande. Y esto es lo que Satanás ha robado, muchas conciencias de nosotros, los seres humanos. También mucha gente que se dice ser cristiano ha abusado de eso. Ha abusado de eso. He conocido personas que son predicadores, entre comillas, de la palabra, y como ninguna cosa creada y como nada te podrá separar del amor de Dios, abusan de las personas, abusan de los hermanos. Al cabo no hay problema, Dios no puede perdonar todas las cosas. No es así. Ni un extremo ni otro. Nadie puede decir que yo soy suficiente para guardarme a mí mismo, pero tampoco puede decir que sea como sea, es poderoso para guardarme sin caída y yo puedo vivir y hacer lo que quiera. Al cabo no hay problema. Sí hay problema, mi querido. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo quisiera que esta mañana, al continuar este tema, pusiéramos atención a algo que es muy serio. Y tiene que ver con la acción divina y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y quiero que comenzamos la lectura esta mañana en el punto número 4 de nuestra aplicación. Hay personas que quieren no tanto una enseñanza, sino una predicación donde una persona habla mucho y dice poco, ¿verdad? Pero entretiene, ¿no? Entonces, yo quisiera que esta mañana escuchásemos palabra de Dios, porque después de todo es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y así como cuando en el Álamo, cuando llega Santa Ana y llega pues a defender la tierra de los tejanos, ¿verdad? Porque eran texas. Los que defendieron el Álamo le dijeron una palabra hasta ahorita suena por todos los ámbitos de América. Come and get it. Esta es la palabra. Fue un detonador de la expansión al oeste de Estados Unidos. El Señor nos dice en este texto, vengan a escuchar lo que yo estoy diciendo. Este es el detonador principal de todas las cosas. Y con esto nos quedamos así como, ¿y ahora? ¿Para dónde le damos? Dice la palabra en Romanos 9, y aquí va un estudio muy especial del que llama de la soberanía de Dios. Y el apóstol Pablo llega a lo que él supo del Pentateuco, de lo que Moisés le dice a Dios: mira, si vas a destruir este pueblo, también destrúyeme a mí, y recuerda el pacto que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob. Así que él nos recuerda a nosotros esto, versículo 16 del capítulo 9. Así que no depende del que quiere, ¿están ahí, verdad? Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué le parece? Qué detonador tan tremendo para comenzar este mensaje. No depende de usted ni de mí, sino de Dios. De ahí que mucha gente no puede ser salva si Dios no la salva, tan sencillo como eso. Porque la salvación es de Dios, y Él dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sepan que nomás yo salvo. La salvación no viene por cantar cantos, o sentirnos a gusto, ejecutar un instrumento, ni por predicar, ni siquiera por saber mucho de la Biblia. Satanás lo sabe también y tiembla. Es más,
Creen y tiemblan también, pero no pueden ser salvos ellos. No, de ninguna manera. Entonces, repetimos, la salvación viene de Dios, no de nosotros, ¿cierto? No del que quiere ni el que corre, sino Dios que tiene ¿qué cosa? Sí. Así es que Dios tuvo misericordia. Y la misericordia de Dios se aplica a todos nosotros en todos los ámbitos, mi querido. El matrimonio, por ejemplo, es instituido por Dios y Él elige con quién te vayas a casar. ¿Qué le parece? Sí, Él elige. Por eso nuestros jóvenes, que lo sepan desde ahorita, Dios tiene preparado para ustedes la persona ideal con la que ustedes van a unir su vida. Quizás no sea el caballero más atractivo, más handsome, o la dama más hermosa, pero esa es la persona ideal para usted. Es lo que Dios escogió. Entonces, someternos a la soberanía de Dios es algo que no nos nace natural. No, yo no confío en Dios. Y eso de no confiar en Dios nos pierde, mi querido hermano. Porque a Dios, escúcheme, se le cree y se le confía y se deposita toda nuestra esperanza en Él. Lo de Dios no es algo donde yo juego con Él. Él es soberano, no yo. Él es el que manda, no yo. Entonces, por eso es que a veces matrimonios que se unen sin que Dios los haya unido, ¿no? Porque dice la palabra, lo que Dios unió. Pero gente que se une, no, pues fíjate que allá vi una y me gustó. Me enamoré de ella, me gustó. Bueno, le gustó más bien que enamorarse, porque el amor se construye, el amor se edifica, el amor crece. Y se casaron y son 30 años de problemas serios. ¿Sabe lo que necesitamos allí? Esto, la misericordia de Dios, para que los dos vengan a ser uno. La misericordia de Dios causa que nosotros dejemos de ser nosotros y sea Dios el que fluye a través de nosotros. ¿Qué sucede cuando hemos fracasado en un matrimonio o algo que, créame, el casamiento, el matrimonio es algo que es indisoluble de parte de Dios. Dios odia el matrimonio, así se lo pongo de esta manera. Dios no quiere el matrimonio. Para Él, cuando dos personas, Él las une, se unen por eternidad. De ahí que los mormones casan en el templo, allá en sus templos, a tiempo y eternidad. Hay ciertas cosas que tienen verdad en eso. Pero eso es para nosotros los humanos. En el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Son asuntos de tierra aquí de nosotros. Pues aún entre nosotros, Dios dice, yo tengo un propósito para ustedes. Ustedes no han llegado a ser una casualidad, que tengo un propósito, tengo con quién te vas a unir. Adán, aquí está Eva. No habrá alguien, no, aquí está Eva, eso es todo. Y Eva desobedece y dice, ¿desobedeciste? Oh, no, tu mujer anduvo por allá. No, arréglense, porque esta es la forma en que vas a hacer, ¿verdad? Desde un principio Dios dice cómo. Pero cuando nuestro matrimonio está frío, yo diría así como emproblemado, como lo puede estar en muchos de nuestros matrimonios. Sí, se lo digo, ¿no? Pastores se divorcian cada rato. Y pastoras, imagínense, ¿no? Sí, suceden casos. De todo, ¿no? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que, por ejemplo, como cristianos, cuando llega el Evangelio a través de uno de los cónyuges, el esposo, la esposa, los hijos, el hogar tiene problemas, Dios quiere aplicar misericordia precisamente para que le conozcan. Y es su amor lo que nos atrae. Es su amor, su paciencia lo que nos atrae a Él. Por eso nosotros naturalmente no nos nace ese amor. Somos fríos, somos egocéntricos. Hombres y mujeres tenemos ese problema. Por eso tenemos que pedir a Dios para que Él aplique su misericordia con nosotros. Y podremos celebrar varias ocasiones de ceremonias de casamiento. Precisamente estos días varias personas celebraron, no nomás cumpleaños, sino 15 años, 8 años, 18 años de matrimonio, 30 y tantos años. Qué bonito que podamos celebrar todo eso, ¿no? Tantos años de matrimonio. Pues la salvación es por Él, mi querido hermano. Así como Dios suple todas las cosas, suple nuestra salud, nos prestó este día tan hermoso. Ayer esta semana hablaba con los pastores de Austin, quienes probablemente tengamos que visitar el verano. Y hermano, ¿recuerdan la presa Lake Travis que estaba casi seca? Pero nos ha llovido tanto que ya ha crecido tanto, ya andan felices porque todos ellos tienen muchísimo trabajo. El área de Austin tiene un crecimiento increíble. Una de las mejores, una ciudad de crecimiento más fuerte literalmente del mundo, no digamos de Estados Unidos, sino del mundo, por muchas razones. Y ellos dicen, ¿cómo es que ha sucedido esto? Porque tuvo unos 10 años de una seca terrible.
Pues nomás Dios aplica su misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. La salvación es igual, increíble, hermano. Nadie puede salvarse a sí mismo y decir, hoy me he salvado. Quiero decirles que divisiones terribles han sucedido en iglesias, en reuniones, cuando alguien dice, Dios me puede salvar, pero no me puede guardar. ¿Tú naciste ayer y crees que tú sabes más que Dios? No. Y hoy vamos a leer claramente uno de los problemas graves que hubo en la iglesia en Jerusalén, de recién que comienza a crecer el evangelio. Y nos vamos a ir a Hechos 15, el primer concilio. ¿Qué le parece? The book of Acts, chapter 15. Aquí el apóstol Pablo acaba de pasar por muchas áreas. Fueron apedreados, fueron ultrajados, establecen ancianos, es algo que tenemos que hacer en esta congregación. Y yo quiero decirles que Dios tiene ancianos en formación aquí. No se imaginan ustedes lo que Dios está haciendo aquí. Pero yo sé que Dios tiene ancianos en formación, ancianos que aman la iglesia, quienes están comprometidos con la iglesia, quienes no ven hacia atrás y dicen, esta es nuestra congregación. Este es el pueblo que tenemos que atender, el pueblo que tenemos que alimentar. Y están aquí presentes en cada servicio temprano. Son los que abren el templo, los que sirven, los que se preocupan por la congregación. Ellos son los siervos de Dios, que eventualmente de ellos Dios llama al siguiente pastor de esta congregación. Si la iglesia estaba aquí antes de que nosotros estuviésemos, ¿ok? Y va a estar aquí después de nosotros, ¿qué le parece? Hasta que Cristo venga. Nosotros vamos de paso y solamente tenemos una pequeña contribución a la iglesia en el tiempo que vivimos, amados. Vamos de paso. Ayer veía en un video de nuestro hermano Cheo tocando, muy jovencito como yo lo conocí, y le digo a mi esposa, mira nomás qué jovencito tocando el acordeón por allá, unas congas tocando. Yo me acuerdo, estaba varios. Yo, mira, cómo pasan los años. Vamos de paso, ¿no? De repente sentimos que nos podemos llevar todo el mundo encima. A ver, ¿cuántos se acuerdan cuando tenía 25 años que parecía que se iban a quedar congelados? Parecía que se iban a quedar congelados en 25 años, ¿no? Y pasamos 50 más, o 30 más. ¡Ay! Me duele aquí, me duele allá, y el colesterol y el sobrepeso. Y ahora que puedo comer, ya no puedo comer. Ahora que tengo con qué no puedo, y ahí vamos. Entonces, la vida avanza y nosotros vamos de paso. Somos peregrinos en este mundo, mi querido hermano. La pregunta es, ¿cómo dejamos la iglesia nosotros a nuestro paso? Fuimos aquellos que la edificamos, que la amamos, y hoy vamos a ver esto. Fuimos aquellos que le creímos a Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, estas no son mis ovejas. ¿Saben por qué no son mis ovejas? Porque no creen, punto. Hay mucha gente que dice que cree, pero no cree. No cree. Y lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Hebreos 6 nos dice que gente participaron. Ahorita vamos a Hebreos 6, pero ahorita estamos en Hechos 15. Participaron de los poderes del siglo venidero. Participaron, fueron hechos partícipes. Sí, hay mucha gente que le gusta la luz. Sí. Se acercaban a Jesús, miles, pero a la hora de la cruz, crucifícale. Sí, todos queremos lo de Dios, pero Dios dice, el que se acerca a mí, cuidado, porque yo me santifico en los que se acercan. Por eso el servir a Dios es algo delicado, y quiero que honremos, amados hermanos, que honremos a los que aquí sirven. No para reverenciarnos. Dios es el único que se merece la reverencia. Yo les he mencionado el Salmo 130, donde dice, oh Jehová, si mirases a los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Mas en ti hay perdón para que sea reverenciado. ¿Sabe quién se merece la reverencia? El que perdona los pecados. El que perdona los pecados, Él se merece toda la reverencia. Y nosotros, siervos suyos, somos y ovejas de su prado. Eso es lo que somos. Usted podrá llegar a la presencia del Señor como un siervo, y así vamos a tener que llegar. No como teniendo señorío sobre nadie. Vaya, ni siquiera sobre nuestra familia y esposas e hijos. Cuando Él le dice, son mis hijos. No, espérame, son tus hijos, pero observa. Están bajo tu custodia. Están bajo tu custodia, pero son del Señor, porque dice claramente la palabra, herencia de Jehová son nosotros. Entonces, ¿quién está bajo su custodia, mi querido hermano? ¿Qué le parece?
Yo no sé. ¿Soy acaso yo? Am I my brother's keeper? Remember who said that? ¿Soy acaso yo el cuidandero de mi hermano? ¿Recuerda quién lo dijo, verdad? Y a este Caín, Dios lo tuvo que marcar, porque dijo, cualquiera que me vea me matará, pues, porque la pared estaba muerto. Pero Caín, te voy a marcar para que nadie te mate. Si alguien te llega a matar, yo lo voy a vengar, Caín. Entonces, Dios aplica su misericordia a Caín, no lo aplicará a nosotros. Luego la descendencia de Caín tenemos que es un desastre, toda la descendencia. Porque ellos no buscaron a Dios, fue la descendencia de Set los que buscaron a Dios. Pero ese es otro tema para otro caso. Hoy tenemos un pueblo que sí busca a Dios. Y lo que quiero decirles, mi querido hermano, que el buscar a Dios nos acerca a Él y finalmente conecta con Dios y somos hechos participantes de su naturaleza divina. Aquí no hay vuelta atrás. Si alguien de repente dice, salieron de nosotros, ¿por qué salieron de nosotros? ¿De acuerdo? O eran de otro redil o de alguien más. Porque yo me pregunto, ¿cómo puede una persona pertenecer a un grupo religioso y sentirse salvo? Pues lo que tiene es religión. Yo no quisiera que todos tuviéramos más religión. Quisiera que pensáramos que necesitamos una relación con Dios. Una relación íntima con Él. En la madrugada, en la mañana, en la noche, yo no sé cuándo. Pero tenemos que hacer el tiempo, el espacio. Hacer el espacio, el tiempo, para buscar a Dios. Escúcheme, a solas con Dios. Sí, a veces con su esposa, pero a veces usted a solas busque a Dios. Acérquese con Él. Cuéntale todos los problemas, que Dios lo sabe. Bueno, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, precisamente porque somos seres que fallamos constantemente y que constantemente se nos descompone el asunto. Y ahí estamos, día con día estamos en problemados. Día con día tenemos situaciones en las que dudamos de nuestra situación. Bueno, el Evangelio se va a Antioquía y regresan Pablo y Bernabé a la iglesia en Jerusalén. Observen, por favor. Ahí había una secta. Yo no sé cuántas sectas hay aquí. No sé cuántas sectas. ¿Saben qué es una secta? Algo que ellos llegan a ciertas conclusiones y dicen, esto es la salvación. Aquello es la salvación. Aquí el problema era la secta de los fariseos. Observen. Entonces algunos que venían de Judea. ¿De dónde venían? De Judea. Enseñaban a los hermanos. ¿A quién enseñaban? A los hermanos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Están viendo eso? No, hay que circuncidarse. Si no, y déjenme decirle, al principio se batallaba mucho con eso. Pablo, cuando encuentra a Timoteo, como era de familia mixta entre griegos y judíos, lo circuncidó para que no le dijeran nada a los judíos. Es que era tremenda la cosa. Yo quiero pensar que nuestra congregación cree en un Dios que aplica su gracia a nosotros. Son asuntos de gracia. Nadie aquí merece la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. Lo que merecemos es la muerte, mi querido hermano. No merecemos la vida, pero la vida se nos da por bendita gracia. Y de gracia venimos al Señor, y de gracia seguimos creciendo, y por gracia vamos a entrar al cielo. Dice la palabra, no por obras para que nadie se glorie. Nadie puede gloriarse de que es salvo, porque hace esto, aquello bien, no hace aquello bien. Hay cosas que tenemos que hacer, y de hecho los miércoles hemos estado usando esa área donde la iglesia y su obra de fe. De hecho están grabados, los pueden escuchar en mensajes. La iglesia y su obra de fe. Hay cosas que usted tiene que hacer. Por ejemplo, usted tiene que creer. Dios no va a creer por usted. Usted tiene que creer. ¿Y es difícil creer? No. Sí, para mucha gente sí es difícil. Porque hay gente que cree intelectualmente. Prueba de ello unos judíos que habían creído en Él. Donde sigue el diálogo con Jesús, Jesús le dice a ustedes me conocerán y serán libres. Y dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Entonces, el creer de ellos era un creer convenenciero, un creer intelectual. De los gobernantes, dice el apóstol Juan, muchos creyeron en Él, muchos de los gobernantes, como en el día de hoy, muchos creyeron en Él. Y qué bueno, mira hermano, yo no tengo ningún problema con que se ore en las escuelas, y se debe orar en las escuelas, se debe orar donde quiera, pero la fe que salva es una fe que es diferente.
La fe que salva es una fe que se enfoca en Cristo Jesús y en su sacrificio por mis pecados. Es que yo estoy perdido y necesito que alguien pague por mí. Le decía a una persona ayer, mira, imagínate, they call your number, te llaman, Eduardo Gómez, venga para acá. Sí, señor. Se llamó su nombre, como puede llamar el Señor el nombre de nosotros en cualquier momento, ¿no es cierto? Venga para acá. Récord, vamos a ver el récord aquí. Su récord es muerte. Pásale por aquí, porque allá está la guillotina, por así decirlo. Allá está el Hades. Usted va para allá. Y en el proceso de que me dan la condena de muerte, dice, pero, un momento. ¿Alguien pagó la fianza? No. Porque se le paga la fianza, usted todavía tiene que ir a corte. No. Alguien se le adelantó y fue y murió por usted. A ver. Sí, regrese, por favor. ¿Cómo? Sí, alguien ya, mire, aquí tenía que pagar, y esa persona dijo, ¿qué hizo Eduardo Gómez? Pues esto, condena a muerte. Yo pago por él. Y aquí hay una persona que fue y murió por usted. ¿Y eso? No puedo creer eso yo. Usted no lo cree, porque usted va para allá. La pregunta es, ¿no cree usted que alguien pagó? Pues se me hace muy difícil. Ese es el asunto. Pero ya cuando vea, como decía el hermano Pedrito, el Perón mucho allá, va a decir, no, es lo mismo, no, yo no quiero ir para allá. Necesito que me salven de esta. Y estoy diciendo que alguien pagó por usted. ¿De veras? Sí, de veras. No debo nada, no debe nada. Pero ¿cómo es posible eso? Exactamente. ¿Cómo es posible que el Señor pagó mis pecados? ¿Cómo es posible, mi querido hermano? Pues así sucedió. Él murió por usted. Es exactamente lo que tenemos que creer, mi querido hermano. Es Él la salvación. Si usted cree que Él pagó el precio de mis pecados y murió por mi lugar, entonces soy salvos. Si no cree eso, no tiene nada. Y va rumbo a la perdición eterna. ¿Será complicado el Evangelio? ¿Verdad que no es complicado? Pero es demasiado maravilloso. ¿Cómo puede Él? ¿Y quién fue ese? ¿Quién crees que fue? El que hizo el universo, el que te hizo a ti, el que hizo a todos. Pagó por tus pecados en la cruz. No es posible todavía eso. ¿Cómo puedo entender yo eso? Así fue. Y usted lo tiene que creer o rechazarlo. Y le voy a advertir. Él mismo nos dejó un legado aquí. Un testamento. Dice, mis hijos, escúchenme, les dejo esto. Para que todo aquel que en mí crea no se pierda. Pero el que no cree, por el hecho de no creer, ya ha sido condenado. ¿Y ahora qué? No tienes para dónde. O le das para adelante o le crees. Y te regresas. Y te vas a la fila de aquellos que por gracia son salvos. Aquellos millones que alaban a Dios y dicen, ¿cómo es posible? Oh, amazing grace. Maravillosa gracia. ¿Cómo? Y la eternidad nos estaremos pasando pensando así. ¿Cómo fue que el Señor pagó el precio de mis pecados? ¿Cómo? ¿Qué mérito hice yo que tuve yo? El Señor nos mostrará esto. A los que antes conoció. También, un día en su eternidad te predestinó para que fueses constituido a la imagen de su Hijo. Y ese proceso es un proceso a través de su Espíritu Santo en el día de hoy, mi querido hermano. Había una secta, aquí leamos por favor, que es sumamente importante. Había una secta que decía, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. ¿Estamos ahí? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con los hermanos, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con la iglesia de Jerusalén. No pequeña. Quiere decir que se hizo